¿Qué onda? ¿Cómo va? Perdón por mi pequeña ausencia, estuve enferma y a mil, pero acá estamos de vuelta y estoy acelerando un poco a grabar previo, así que van a haber episodios por lo menos un par de semanas seguidas. No quiero prometer nada, pero siempre estoy prometiendo cosas vacías. Hoy quiero hablar sobre distintas pequeñas verdades incómodas, crudas, que no nos gusta escuchar. Obviamente es subjetivo, son mis verdades, creo que son la posta, la verdad. Como no siento que sean absolutamente subjetivas, simplemente son cosas que son así. Ayer escribí algo que creo que me parece interesante, que es que la inteligencia es la capacidad de notar la simpleza en las cosas. Y creo que somos tan enroscados los humanos que le damos 1.000.000 de significados y vueltas a cada cosa que pasa, a cada situación, cada interacción, cada pensamiento, cada todo lo transformamos en algo con un sentido oculto, en algo personal, en algo visto desde nuestros traumas, y en realidad es mucho más simple que eso, pero nos la baja mucho esa simpleza y no queremos aceptarla porque es medio deprimente o aburrido directamente, o nos enfrenta mucho a nosotros mismos y que capaz nosotros somos el problema y no el otro. Viene un poco a raíz de que estoy leyendo este libro, que cuando lo termine seguramente haga un capítulo del podcast hablando más de esto. Es Sapiens, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Muy interesante. Bueno, empecemos. Esta es una que me encanta y que yo la digo hace mucho y después me la encontré en el libro, y es esto de que la justicia y otros conceptos así grandes que hay, como amplios, de reglas universales, no existe. No existe en la realidad. La justicia no es algo natural, no es algo que suceda. O sea, el ejemplo más obvio, más básico es referirnos a, bueno, ¿te parece justo que el león se coma a la pobre gacela que estuvo toda su vida luchándola, o a la cría de gacela que no ha hecho nada malo en el mundo y se la coma? Y otros te contestan, no, pero eso es como el orden natural de las cosas y está bien porque así funciona el ecosistema. ¿Y por qué no se debe pensar que nosotros no somos parte de un ecosistema y que las cosas también funcionan así porque funcionan así y listo? Y no es real, no es observable que las cosas se acomoden de acuerdo a la justicia, que es un concepto que inventamos nosotros. Nosotros los humanos somos fanáticos de inventar cosas, creérnoslas y asumir que así funciona el mundo. Y es loquísimo porque literalmente lo inventamos nosotros. Y lo hacemos como sociedad, en conjunto, o lo hacemos personalmente y decimos, tales se manejan así conmigo porque esto y aquello, o yo soy así, así que me manejo de tal manera. Nos creamos un montón de normas de cómo son las cosas, inventamos que hay patrones y nos lo creemos y actuamos en consecuencia y lo explicamos todo pasado por agua. Para explicar cualquier cosa, primero recurrimos a nuestras creencias y lo hacemos encajar a la fuerza. Siento que muchas de estas verdades crudas tienen que ver con eso que hacemos de inventarnos algo y meterlo todo en ese lugar sí o sí, o sea, lo empujamos y lo hacemos caber. Lo que me parece importante entender que no existe la justicia no es como algo negativo. Para mí ninguna de estas verdades es algo negativo, es algo real, y si le das un diente negativo creo que me parece que es medio Disney de tu parte, porque es así simplemente y no es bueno ni malo que sea así. Por lo menos, bueno, yo lo veo así. Para mí está bueno entender que no existe necesariamente la justicia, que a veces se da, a veces no se da, pero no es algo que ordene el mundo, porque así no te frustras tanto esperándola que suceda. Como el tema del karma, eso también es un invento nuestro, es visible en la realidad, más allá de que a veces alguien que hizo algo malo, después le pasa algo malo, o se ve cosas que tienen un poco más sentido en cuanto a acción, reacción o consecuencias de acuerdo a tus actos. A ver, si vos sos alguien que trata mal, que es choto, trata mal al otro, tiene malas contestaciones, maltrata, siempre. Capaz a vos te maltrató y vos decís ya le va a volver, y capaz un día maltrata a alguien más loco que vos y lo caga a trompadas y decís fue el karma. No, me parece que fue tipo la consecuencia de sus actos, que podría suceder tranquilamente. También puede pasar que toda su vida maltrata todo, justo nunca se cruce a alguien más loco que él y nadie lo caga a trompadas y se muera así, infeliz o feliz con su maltrato. En la vida real no existe el karma, a veces pasan cosas y a veces no, y es totalmente azaroso. Lo que pasa es que a los humanos no nos gusta el azar porque nos incomoda y no podemos comprenderlo. Se escapa de nuestra razón, básicamente, porque nosotros intentamos explicar todo. Necesitamos tener un porqué a las cosas que sean comprensibles humanamente, y eso es lo gracioso, porque no es que no haya un porqué, muchas veces lo hay, sino que lo queremos explicar con un porqué humano. Siento que hay que prestarle atención a eso, a cuando estamos pecando de humanos, siendo demasiado egocéntricos con nuestra humanidad y pensando que nosotros definimos cómo son las cosas, y no nos damos cuenta de que estamos filtrándolo todo desde lo humano y no desde algo más objetivo de cómo son las cosas realmente. Somos muy egocéntricos los humanos. Otra, es más normal que la gente se relacione desde su trauma que
con respecto al otro. O sea, no eligen a los otros normalmente porque les guste el otro, sino porque, por ejemplo, lo quieren encajar en su cajita de tal rol. Tienen un novio, así que encuentran a alguien que pueda entrar en el rol novio y lo meten ahí, lo hacen encajar y después se frustran constantemente porque no es como imaginaban que tenía que ser un novio, porque es como esa persona. O sea, Pedrito no va a ser como tu idea de un novio. Pedrito va a ser como Pedrito. Y vos lo que tenés que hacer de última es, está bien, vos tendrás tus expectativas, tendrás tus requisitos y es normal porque sabes que te gusta, ponele. Capaz no, pero ponele que sepas que te gusta. Podés tener tus filtros y tus ideas en más o menos cosas que sí o sí querés que el otro tenga. Qué sé yo, ser buena gente, por ejemplo. Pues a raíz de eso lo que haces es buscar gente que tilde la mayor de las coincidencias posibles para que tenga que ver con lo que a vos te gusta de otro. Pero no podés obligar al otro porque sí, a que sea tal cual como vos te imaginas que debería ser. Y solo vas a encontrar frustración, angustia, peleas, una relación tóxica probablemente. Y esto también pasa con amigos, obviamente. Siento que a alguien que escuché esto y no le guste va a pensar que yo estoy dolida porque a mí me pasó algo. No sé si me duelen mucho esas cosas. A mí me pasa que cuando me doy cuenta de este tipo de manejos me deserotiza de una manera enorme, ya sea realmente como una relación donde hay erotismo o no. Me refiero a que me la baja, no me interesa más y cuando se me desactiva el interés no me importa más, o sea, no siento que me quede afectando porque me deja de interesar. ¿Por qué me importaría cómo se maneja conmigo alguien a quien yo no le intereso realmente? Entonces, ¿por qué me voy a preocupar yo? No sé, me funciona un poco así el cerebro, por ahí me engaño a mí misma, no lo sé, pero la verdad que no sufro mucho con esas cosas. Capaz un rato me quedo tipo enojada, como, ¿cómo puede ser? Me hizo pensar, o creí, o qué tonta, no me di cuenta, y después como, bueno, igual a mí que me importa lo que me pase con alguien a quien yo no le intereso orgánicamente. Como, ¿por qué me importaría? A mí, me considero a mí misma alguien a quien le importe lo que piensa de ella o cómo se maneja con ella, alguien que no es recíproco, que no es auténtico conmigo. No, creo que no soy esa persona a la que le importan esas cosas, entonces me manejo en consecuencia, me parece. También pasa con amigos en el sentido de que, no sé, yo siento que noto a veces en ciertos grupos, por ejemplo, gente que se cae mal. O sea, no sé si ustedes se llevan bien, chicos. Y no, se lo deberían preguntar un poco, porque se nota que no tienen mucha onda, pero quieren el grupo, o quieren decir que tienen amigos, o quieren la admiración del otro, por ejemplo, más allá de que no te guste a vos, la otra persona, te gusta lo que te da en algún sentido. Y yo creo que las relaciones en general son de interés, pero puede ser un interés a raíz de cómo es el otro. A ver, yo creo que me relaciono a partir de mi interés, de que el otro me inspire, me divierta, me haga pensar las cosas, me dé data. Y esos son mis intereses, pero son intereses que, como digo, creo que tienen que ver con cómo es el otro. No es el interés de que el otro me trate así, me haga esto, me haga sentir así. Es como, son cosas amplias donde siento que es importante el punto de dejar que el otro sea y vos observarlo y tomar de ahí lo que te sume. No de intentar meterlo en algún tipo de molde. Yo lo viví con amigos, me di cuenta. También, no sé, salí con un chico un tiempo que en un punto fue como... Y yo le empecé a decir, como, ¿no te das cuenta que yo te caigo mal? Me pasó un par de veces. Decirle como, realmente no te das cuenta que te caigo mal. No puede ser que yo haga un comentario y te cae mal siempre, hago un chiste y no me entendés. Realmente no nos llevamos muy bien. A mí me cae simpático porque entiendo tu personaje, pero yo siento que no entendés del todo el mío. Y me parece que te caigo mal. Y lo negaban, pero... No sé, me seguían dando esa sensación a mí. Y creo que era por la idea de estar conmigo, de estar con alguien, de tener a alguien ahí en ese lugar. No tanto por mí. Y me parece bastante triste eso. Lo estábamos hablando el otro día con amigas sobre esta cuestión de intentar no ser egoísta o egocéntrico en las relaciones en cuanto a realmente elegir estar con el otro, en el sentido que sea por el otro, por cómo es el otro y por cómo su manera genuina, real de ser a vos te hace sentir, no intentando taparte los ojos constantemente de cómo se comporta el otro, intentando como no ver todas las cosas que no te gustan o quejándote y peleándote por esas cosas y después en tu casa idealizándolo todo el tiempo con falsedades. Es muy feo, me parece feo para todos, me parece que la pasa mal el que idealiza y el que es idealizado porque sabe o capaz puede llegar a sentir como el otro no lo está eligiendo por sus cualidades reales, sino por un potencial que capaz no existe siquiera. O por ahí ni es alcanzable, porque por ahí también esta persona idealizadora solo está siempre queriendo algo que no puede tener. Entonces va a encontrar siempre una vuelta para que sea algo que no pueda tener porque ese es su mambo. Otra verdad, racionalmente la única razón no tan egoísta para tener hijos entre humanos es pretender mantener la especie.
Pero ¿quién tiene hijos por eso? O sea, es la única forma realmente no egoísta porque es la forma más natural y menos humana, quiera que no, porque así es que tienen hijos. Los animales tienen un instinto de tener hijos porque tienen el instinto de sostener la especie. No sabemos por qué, pero la naturaleza funciona de esa manera. Y alguien me va a decir, no, bueno, pero porque así es la evolución. No estoy hablando de por qué en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no sé si tampoco hay un por qué, porque el por qué es una pregunta humana. Es muy humano pensar que las cosas tienen un porqué. Nos lo inventamos nosotros, que las cosas tengan una razón de ser explicable en nuestros términos, en nuestros sentimientos, en nuestros objetivos. Y hay cosas que simplemente son así, se dieron así, evolucionaron así, probablemente no hay un porqué. ¿Por qué? No hay porqué. Como los humanos pensamos y tenemos todo este cerebro re complejo que nos caga la vida, no tenemos hijos para sostener la especie, los tenemos por fines personales y por eso digo que es algo egocéntrico y bastante egoísta. O sea, la gente tiene hijos para... Por ejemplo, esta es la peor igual, ¿no? Pero para salvar la relación. Estás muy peleado con tu pareja y entonces como, bueno, tenemos que tener un proyecto juntos. Tengamos un hijo y volvámoslo loco. Lo mismo, digo esto, alguien a quien le ofende que diga esto me va a decir, ay, ¿qué pasa? ¿Estás peleadas con tu papi? No, cero. Mi familia, re buena onda, pero tampoco creo que ellos hayan tenido hijos sin ser un poco egocéntricos de querer tener hijos, porque ¿qué quiero en mi vida? Quiero tener hijos. Y todo bien, porque también son de otra época donde nadie se lo replanteaba. Yo le he preguntado a mis hijos como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Y era como, mira, realmente en esa época estaba como muy marcado lo que había que hacer. Y no es que nos sentíamos obligados, pero sí íbamos por el caminito y nadie se lo preguntaba tanto. Estaba tan normalizado que igual tiene sentido que esté normalizado porque lo que digo es un instinto animal. Por ahí antes sí era un poco más instintivo. Pero igual mucha gente lo hacía por presión social, que es otra de las razones egoístas para tener un hijo, es como para que me acepten socialmente. También podés querer tener un hijo para que alguien te quiera, porque sentís que nadie te quiere o que no tenés un amigo o que no tenés a alguien que te admire de esa manera y tan incondicional como es un hijo, entonces después hasta lo puedes maltratar y tu hijo te va a adorar porque es así, no puede evitarlo, está como encadenado a vos de alguna manera y eso es una sensación que siento que a la gente le gusta. También creo que la gente tiene hijos para volver a revivir ser joven, entonces pueden tener un hijo y volver a jugar, volver a mirar dibujitos, volver a tomar helado, como que lo veo en la calle cuando va alguien con su hijo que se está re divirtiendo, pelotudeando, es como, claro, vos estás siendo un nene también. Es genial, me parece re divertido. Pero digo, si vamos como al origen y analizar tipo, ¿qué onda? Y es medio egocéntrico, lo hizo para él, no es que le puedes preguntar al hijo, che, ¿querés nacer? Y después le caen encima tipo todo el mundo y todo lo que está dado y todas las exigencias que hay y todo lo que hay que hacer y que hay que elaborar y toda la bola. O sea, es divertido capaz cuando sos chiquito o no, porque te pasan cosas horribles también cuando sos chiquito que no puedes controlar ni comprender. Pero bueno, o sea, nadie te pregunta, los padres tienen hijos porque quieren y no lo hacen por instinto. Otra razón para tener hijos, querer ser mejor padre que tus padres. Como fueron muy malos con vos, querés tener un hijo para mostrarte que vos serías buen padre y no sos como ellos. Entonces en realidad lo estás haciendo por un mambo con tus papás. No sé, siento que realmente no hay razones no egocéntricas hoy en día para tener un hijo. Incluso hay gente como más conservadora y cosas así que lo plantean como, no, ya ahora están bajando las tasas de natalidad, así que hay que tener hijos y está mal que las mujeres no estén teniendo hijos, bla, 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 como si aparte fueran solo las mujeres, ni idea. Pero bueno, lo plantean así y es como, y ellos tienen 10.000 hijos. Y es como, ¿tenés hijos realmente para sostener la especie o para ser mejor que los que no tienen hijos según tus conceptos? O sea, siempre nos podemos hacer una pregunta de, en realidad lo haces por ego. Muchas de las cosas que hacemos por los otros los hacemos por ego. Porque el problema del humano es que tiene ego, entonces es muy difícil manejarnos por fuera de eso. Incluso cuando hacemos el bien, ¿podemos asegurar que lo estamos haciendo por un deseo real de hacer el bien o por un ego de ser los buenos que hacen el bien? Nada, igual no sirven de nada estas preguntas, no estoy en contra de que tengan hijos. Me parece medio raro, yo no tendría, la verdad. Me parece raro el mundo en el que vivimos y la manera en que nos arruinamos la vida nosotros mismos los humanos con nuestras organizaciones. Pero, bueno, cada uno elegirá traer a alguien más al planeta y bueno, que se joda. La siguiente. No haces lo que querés, o sea, no le dedicas ni un minuto de tu tiempo, no digo que le dediques tu vida, un tiempo, un algo, no porque no tengas ni un segundo en tu vida para hacerlo, sino porque no lo haces por una razón que parecen dos, pero en realidad es una. Diría que me lo empecé a notar como, o no lo haces porque sos vago, o no lo haces porque tenés miedo. Pero yo creo que la gente es vaga porque tiene miedo. Entonces en vez de decir, ay, me da ansiedad hacerlo, que asustado estoy. Algunos dirán que ansiedad tengo, que asustado estoy, no lo hago. Pero otros que no lo manifiestan así, sino que es como, no, ya fue. Y como que lo dan de baja como desde una vagancia, pero en realidad el origen, siento, es que tienen miedo. Y el miedo no es solo a que te juzguen, por ejemplo, si lo haces. También muchas veces el miedo es a el
saber que te lo propusiste y por ahí fracases, más allá de habértelo propuesto. O sea, es el descartar la opción del todo. Porque una cosa es no lograr algo porque ni lo hiciste ni lo arrancaste. Y otra cosa es no lograrlo después de haberlo intentado. Lo cual la gente siento que lo toma como algo aún peor. Es peor proponerte, dedicarle tu tiempo a algo y darte cuenta de que fracasás. Supuestamente eso sería peor que ni mandarte. Y como que quede la posibilidad abierta de, yo podría haber hecho esto. Pero a mí me parece mucho peor, porque no te da nada el yo podría haber hecho esto. Ni siquiera es un consuelo. De hecho, es medio deprimente cuando ya sos viejo y te das cuenta de podría haber hecho esto. Y no es como yo podría, sino como che, no lo hice. Y podría haberlo hecho y tenido otra vida, estando más contento conmigo mismo. Pero no lo hice. Igual tiene un origen de ser vago porque requiere esfuerzo y a la gente no le gusta esforzarse. Siento que el humano es bastante vago, tiende más a hacer lo que le dicen que haga y lo suficiente y ya. Porque lo demás se enfrenta mucho, no es solo el esfuerzo de hacer las cosas y mandarse y ponerle pila y energía y toda la bola, sino toda la carga mental que tiene de esto de que capaz te sale mal. Y encima de que te esforzaste y te costó, te sale mal. O también hay gente que por ahí empieza a hacer algo, pero se da cuenta de que no es extremadamente fácil y que no da resultados automáticos, entonces paran como si la vida fuera así, casi nada de resultados automáticos. Pero bueno, capaz esa es la excusa que ellos usan para frenar porque tienen miedo de seguir metiéndole algo, dedicarle su vida y que después no tengan una remuneración por eso. Yo creo que cuando tenés muchas excusas para no hacer algo, debería hacerte ruido y observarlo un poco. Por ejemplo, cuando todos, no sé, ponele que vos te tirás para atrás con algún tema, algo que te guste pero vos sentís que no sos bueno y que no te va a salir, pero la gente alrededor tuyo te dice, che, tendrías que probar, tendrías que esto, tendrías que aquello, y vos siempre tenés 10.000 razones para explicar por qué no, porque esto no, porque no encaja en mi vida, porque no me sale aquello, porque sería difícil, porque la plata, porque el tiempo, y tenés 1.000.000 de excusas al respecto. Yo creo que eso debería hacer ruido porque de repente es como pensar, che, ¿por qué tengo tiempo para pensar tantas excusas para no hacerlo? O sea, ¿realmente existen tantas en contra? ¿Y a favor cuántas hay? ¿Por qué nos pensamos en las razones para sí hacerlo? ¿No? Esto también tiene mucho que ver con la siguiente verdad cruda, y es que constantemente en la cotidianidad nos estamos distrayendo con boludeces para no pensar en el hecho de que nos vamos a morir. Y no digo entonces que la contraparte sería, bueno, pensemos siempre en que nos vamos a morir. No, obviamente que no, tampoco nos funcionaría eso, pero creo que por ahí nos haría manejarnos distinto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nos haríamos un poco más cargo de nuestra vida y de nuestras decisiones y tenemos más en cuenta esto del tiempo limitado, lo que hablaba en el episodio anterior sobre la mortalidad. Si tenemos una vida inmortal, o sea, no hay un tiempo, de repente pensamos, che, haría de todo porque tengo todo el tiempo del mundo, así que haría de todo, pero después uno piensa, haría de todo porque si tengo todo el tiempo, ¿por qué arrancaría? ¿Cuál sería mi empujón? Y ahí decís, bueno, yo actualmente no vivo para siempre. Y sin embargo, siento que tengo el tiempo de estar boludeando. Y no estoy hablando de ser o no ser productivo, porque eso no tiene nada que ver y eso es una cosa, otro constructo nuestro de la sociedad que nos inventamos, donde hay que ser productivo. Y claramente un poco hay que serlo para sobrevivir. Depende de cómo vivas. Capaz te vas a una comunidad hippie y no necesitas ser productivo. O no tanto, pero normalmente hay que serlo porque así nos organizamos, pero no es el objetivo de la vida necesariamente, es un invento nuestro, es parte, es necesario capaz para sobrevivir, pero no es necesario poner el foco en la productividad, sino en cosas que nos gustarían hacer. Por ejemplo, no sé, como yo últimamente estoy concluyendo, por ejemplo, que todo es más divertido que usar el celular, demasiadas actividades muchísimo más divertidas que usar el celular, pero siempre caemos en usar el celular. Tiene que ver obviamente con la sobreestimulación, que es de lo que quiero hablar en el próximo episodio, pero también es por vagancia y por miedo capaz a hacer estas otras cosas que nos gustan, a capaz proponernos aprender algo y que nos cueste, capaz salir y enfrentarnos a otros humanos, todas cosas que nos tensan en cierto sentido y es más fácil distraerse. Nuestro cerebro no puede estar pensando todo el tiempo en todo, porque tenemos atención selectiva porque así podemos funcionar, o sea, se imaginarán, no podemos tener todo procesado a la vez en la cabeza, así que no queda otra que distraerse en cierto sentido. Pero es extraño porque pensamos mucho en el futuro que no existe y no pensamos nada en lo que hacemos en el día a día y lo entregamos muy fácilmente al tiempo y eso me parece de locos y lo hacemos todos. Obviamente yo también lo hago, yo también boludeo un montón y me hace mucho ruido cuando me doy cuenta, pero ponele, para mí capaz no boludear es sentarme y leer un libro y no es algo productivo y también podría ser una forma de distracción, pero no sé, siento que es mucho mejor para mí, mi cuerpo, mi cabeza, mi tiempo
dedicarlo a leer un libro. No sé, igual es una opinión. Por ahí alguien piensa que lo mejor es mirar TikToks, pero me haría ruido. No siento que alguien piense que son mejor para ellos mismos, porque literalmente te sobrecarga. O sea, no te sentís bien después de hacer eso y desarrollas una adicción a leer libros. No sé, sí hay un gran gusto, pero somos adictos a los teléfonos. Raro, igual también nos podemos distraer como boludeces, distraernos con salir de joda y que eso sea lo único que hacemos que nos gusta. Por ejemplo, trabajar, ok, paja, y después salir de joda y eso es lo que nos gusta y es como, está bien, pero no hay otras cosas que quisieras explorar. Ay, perdón que me rasco tanto la nariz, siento que algo me dio alergia, pero no soy una persona alérgica, así que no entiendo qué me pasa. Bueno, esto en vez de explorar otras cosas, considerando que la vida se termina y nos vamos a morir. Y está bueno acordarnos de eso. Me parece a mí. O sea, suena feo, pero está bueno, es real. Y por más que lo ignoremos, es real. Sería medio la misma verdad cruda, no lo había notado por separado, pero la gente no es muy consciente de su presente, ni relativiza la realidad, no se la repregunta, no se sienta normalmente a observar tipo, che, qué raro que hagamos esto y aquello, qué raro que nos relacionemos de esta manera, qué raro que andemos en autos, lo que sea. O sea, empezar a sentarse un segundo y como hacer esa pequeña filosofía de repreguntarte las cosas normales del día a día, que son todos inventos nuestros, donde nos vemos muy inmersos. O sea, uno a veces está demasiado metido en la burbuja del trabajo, en la burbuja del conflicto social que estás teniendo, en la burbuja del alquiler, y son cosas que no digo que no sean un problema en tu vida, porque tienen que ver con tu supervivencia, obviamente, y no digo que entonces fijamos demencia y no pasa nada, obviamente suceden, pero también está bueno bajarlo y darnos cuenta de, no, como esto no importa per se, ni es algo real de la naturaleza, ni es la única forma en que puede funcionar, ni necesito estar totalmente inmerso, ni vivirla tanto, y literalmente hasta por cosas menos importantes para todos, ¿estamos de acuerdo? Como que te pongan me gusta en la historia o no y esas cosas, ¿entendés? Caer un poco en que es todo mentira, o sea, es todo un invento. No sé si es mentira, pero es un invento. Y como es un invento, no necesitas vivirlo como algo tan real. Por ese lado a mí me parece útil. Como bajar un segundo a relativizar las cosas te hace tener un poco más de perspectiva y poder manejar mejor tus emociones y tus conclusiones al respecto y ser un poquito más objetivo en vez de vivirla tanto. Por eso, porque la vivimos. Nos metemos en la burbuja en la que estamos y la vivimos. Y no es necesario, o sea, siempre nos podemos decir, arre, esto no tiene ningún sentido. Para mí eso, la filosofía es eso, es parar y decir, arre, pero bueno, los filósofos no tenían esa bella palabra, por eso no lo usaron en ninguna de sus tesis. Capaz yo tenga que escribir un libro que se llame arre. Qué vergüenza, jamás haría eso. Igual siento que si alguien lo hace me daría un poco de bronca. No lo hagan, si lo van a hacer, me pagan. Las religiones y creencias en general, porque para mí también es como una religión, la del universo, la espiritualidad, el orden de las cosas, el karma y toda la bola. Y esto es una metáfora, una analogía de Darío Stassreiber. Son un clonazepam. Nosotros lo usamos como un clona para calmarnos. Esto que decía antes, de que los humanos queremos respuestas para todo, queremos una explicación para cada cosa. Todo debe tener un porqué que lo explique. Y lo solucionamos con un ser mágico, un orden mágico, una respuesta para todas nuestras dudas. Y así empezó todo. O sea, las religiones empezaron porque, bueno, no sé, llovía, no sabían por qué llovía, como, bueno, un dios hizo que llueva porque está enojado. Y de repente, no sé, sale el sol y está contento el dios sol. Y explicaciones a cosas que no sabemos por qué pasan, y después aprendemos el ciclo del agua, y como no llueve por el ciclo del agua, se evaporó, subió a las nubes, se condensa, baja. Nada, cosas que no se sabían al principio, por eso se hicieron los dioses. Ahora digo, con tanta tecnología que tenemos ahora, tanta investigación, tanta ciencia, ya cada vez tiene menos sentido creer en cosas porque ya tenemos más respuestas. Pero bueno, siempre hay un bache como de por qué existimos, cuál es el sentido de la vida, las cuales para mí son preguntas muy humanas, que igualmente no significa que yo no me las haga en algún sentido, pero son preguntas humanas. ¿Por qué creemos que las cosas tienen un sentido cuando nosotros inventamos el concepto del sentido? Esa también es otra razón por la que la gente finge tanta demencia. Y también una forma de fingir demencia es creer en cosas, porque así le explicás que las cosas sí tienen un sentido. Pero lo que diga el sentido, como tal, lo inventamos nosotros. En la naturaleza no existía nadie preguntándose el sentido de las cosas. Y nosotros inventamos que las cosas tienen un porqué. Y más allá de que hay ciertas causalidades para cosas, no todo tiene un porqué que nos sacie a nosotros como humanos, porque el mundo no está hecho por los humanos, el universo, digo yo. Entonces, nuestras cosas sí tendrán capaz un porqué,
pero la naturaleza no necesariamente lo va a tener, porque no es humana. Bueno, de la mano de lo de la justicia, otra verdad cruda para mí es esto de que no existen cosas importantes en sí mismas, porque también el concepto de lo importante o no importante es un concepto humano que lo inventamos nosotros. Así que no existe que algo sea importante, literalmente nada es importante porque depende de que alguien le dé importancia. Las cosas son importantes y alguien le confiere la cualidad de importante. Si vos no le das importancia, no es importante. Y literalmente puedes aplicar hasta lo más fuerte que se te ocurra, como que fallezca alguien cerca tuyo, puede no ser importante. Igualmente, ya sé que es un ejemplo re extremo y entiendo que, bueno, nosotros tenemos emociones y probablemente si eso no te importa nada, capaz tenés un tema con el procesamiento de las emociones. Pero lo que hoy no es importante en sí mismo porque, por ejemplo, lo que digo, en la naturaleza las cosas no son importantes, suceden nada más. Suceden cosas de tal o cual manera, pero no son importantes. También esto es muy notorio por cuestiones culturales. Acá lo que importa no es lo mismo que lo que importa en China o en una tribu en algún lugar donde hayan tribus. No quiero decir una tribu en África, me parece obvio, pero bueno, una tribu en África, sí. Si depende culturalmente, como pasa con, no sé, la belleza. Si la belleza depende culturalmente, entonces la belleza no existe como algo en sí mismo. No mintamos. Pueden existir, sí, capaz estas cosas como que para nuestro instinto serían indicadores de salud, como la simetría y ciertas cosas así. Pero después hay detalles particulares de boca grande, boca chica, nariz así, nariz asá, más peso, menos peso. Todo eso varía de donde te encuentres en el mundo. Con la globalización se alineó un poco más, pero lo que digo es por el internet, también un invento nuestro. No es que naturalmente los humanos están de acuerdo en eso, no. Fue una influencia general y causada desde el consumo, así que también es un invento. Pero la cuestión es que no existen las cosas importantes si vos decidís que te importa y que no te importa, y te puede estar pasando algo re paja, no digamos algo tan jede como el ejemplo que di, pero te puede estar pasando algo re paja y podés decir que no te re importe. Lo puedes decidir porque depende de vos si le querés dar la cualidad importante o no. Y no significa tampoco reprimir emociones ni hacerte el boludo, sino que lo que digo, no es necesario vivirlo tanto, no es obligatorio. Nosotros lo elegimos constantemente, esa es la diferencia. El discurso de que la gente con menos plata tiene menos posibilidades suele venir de gente que tiene plata y, según ellos, muchísimas más posibilidades o posibilidades que directamente los otros no pueden alcanzar. Es muy interesante eso porque siempre que he escuchado a alguien hablar sobre los privilegios o los no privilegios y lo que podés hacer con ello, suelen ser personas que, según estos parámetros, serían privilegiados. Y no lo he escuchado de gente que se haga de abajo. La gente que se hace abajo no necesariamente tiene ese pensamiento limitante de ellos mismos. Y yo siento que esto proviene totalmente de una culpa de clase y también de una falta de calle. No te has relacionado con gente que la haya vivido. También, adelantándome. No me tengo que adelantar por ahí, tengo que dejar que comenten cosas probablemente. Pero bueno, habrá alguien que vea esto, ve que estoy grabando con una linda cámara, que tengo un lindo micrófono, está este sillón divino acá, y dirá, bueno, vos sos una privilegiada. Y aunque sí, con respecto a otros serían más privilegiadas, hay otros que son muchísimo más privilegiados que yo. Y así con todo en la vida siempre, ¿no? Pero yo sí vengo de una familia que se hizo muy, muy de abajo. De hecho, tengo familiares que han tenido las vidas más duras que he escuchado en lo que voy de vida, que no iré tanto, pero es tremendo a lo que han sobrevivido y lo que han conseguido después con sus tomas de decisiones y probablemente suerte, como todo en la vida, que justo se da esto o sea aquello, y bueno, se dio aquello. También he estado siempre en entornos de gente no tan pudiente que pasaron de no tener nada a estar mejor o a tener muchísimo incluso. Y creo que cuando ves que esas cosas pasan y hablas con gente que está en esas, incluso aunque, ponele, yo sí nací en un mejor entorno porque mi familia se logró acomodar mucho más antes de que yo llegue al mundo, pero yo fui criada con esa información. Tampoco fui criada en una clase media alta ni nada así, y fui a colegios públicos donde había gente de todo tipo, mayormente gente tirando más a tener poca plata que a tener mucha. Yo no conocía gente de mucha plata hasta bastante más grande y me sorprendió mucho sus comportamientos y sus conclusiones de cómo es la vida de los que tienen menos que ellos, que son muy inventadas. Y como son muy ruidosas estas personas que tienen plata y culpa,
parece como que se forma una creencia y una verdad de que esto es así. Y yo no estoy hablando de que estamos todos en la misma, porque literalmente nadie está en la misma ni con el de al lado. O sea, no existe estar en la misma que el otro. No existe porque tenemos una vivencia distinta. Incluso podés tener a dos personas millonarias, pero una tiene depresión y la otra no. Y no están en la misma, porque una tiene un obstáculo mental enorme y la otra no. Pero bueno, capaz la otra tiene una tendencia a las adicciones y cosas así. O sea, realmente nadie está en la misma que el otro. Literal, o sea, no aplica. En ningún caso. Ahora, ¿algunos tienen acceso a algunas cosas más fácilmente o de una porque ya tienen el contacto o porque ya tienen la plata? Sí. ¿Significa que el que no tiene eso de entrada no lo puede conseguir eventualmente? No, no es así. Y aunque les moleste a la gente rica que uno diga esto, no sé por qué, no sé si lo hacen de malos internamente, capaz muy profundamente les gusta de alguna forma pensar que solo ellos tienen acceso a esas cosas y eso los calienta en algún sentido. Por ahí viene de ahí, por ahí yo soy muy inocente y me creo que es simplemente por ignorancia o porque tienen una culpa ellos de sí tener acceso fácil a las cosas. Pero capaz también internamente, o en algunos casos, se trata de un placer en el hecho de yo lo tengo y vos no. Pobre vos, yo te tengo que ayudar. Te tengo que ayudar porque vos solo no podés. Y obvio que está bueno que nos ayudemos, pero que vos te creas que sos el que tiene las capacidades y el alcance a cosas y el otro está hasta ahí llegás. Pobrecito vos. Es muy loco. Es también como lo que pasa con el tema de, no sé, ¿vieron los grandes defensores de las cuestiones estas como de la apropiación cultural? Y que muchas veces es gente tipo blanca hablando de apropiación cultural de los chinos, y después te habla un chino y dice, a mí me copa que banquen mi cultura y que otra gente aprenda mis cosas y lo apliquen. Y es como, cállate chino, yo sé, yo que no tengo tu cultura, te voy a enseñar a cómo hacerte respetar, porque vos sos muy tonto. Eso siento que dicen, ¿entendés? Como sin decirlo, para sentirse superiores y para sentir que hacen un bien, como esto del el ego, para sentir que haces un bien por alguien, tienen este tipo de discursos donde limitan al otro y piensan que necesitan de su defensa. Además, cuando escucho a estas personas hablar así, me hace pensar en, ¿vos te atreverías a decirle esto a alguien que, por ejemplo, actualmente está viviendo, no sé, en una casa con techo de chapa? ¿Vos te atreverías a decirle, no, claro, es que vos no tenés posibilidades, vos no vas a conseguir nada, pobrecito? ¿Se atreverían a decirle eso? Yo creo que no. Yo creo que solo se atreven a tener esas conversaciones con otra gente con la plata que tienen ellos o, bueno, similar, porque no te darían los huevos de ir a decirle a alguien, vos no podés. ¿Quién sos vos, cheto, para decirle al otro que no puede? Es muy cualquiera y lo normalizamos mucho porque pasa por discurso de buena gente, y no es buena gente eso, y no es empatía tampoco, cero, porque habla mucho de que no has tenido contacto con gente que la pase mal, con gente que la pelee, y pensás que las ideas que te armaste son la realidad. Por eso digo que nunca han conversado con alguien que la luche. Y me da mucha paja. Me da mucha paja porque es un discurso que hoy como que reina, en cierto sentido. El cheto tiene un discurso, es porque cuando está, no sé, sentado en un bar o no sé qué, y pasa uno que no tiene plata, y arranca, y mi familia, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, también hay gente que se pone en plan, che, no tengo nada, lo voy a dar todo. Y hay gente que es como no tengo nada, este cheto tiene, y yo soy víctima de un sistema y todo es una verga, me voy a poner un papel totalmente de, sí, ayuda. Entonces después el cheto está como... Refuerzan su creencia inicial y requieren ayuda a todos, pero en realidad es una personalidad, así como hay chetos que tampoco tendrán el ímpetu de mandarse a hacer cosas, pero como tienen plata no se tienen que preocupar demasiado. Sí, capaz como que recortan a que todo aquel que no tenga es esa personaje que está pidiendo. O sea, obviamente, vos si tenés plata, contactos y venís de una zona privilegiada... Pero tenés muchos casilleros avanzados, eso es un hecho. Sin dudas, te va a ser mucho más fácil. O sea, eso es lo que no se entiende en la discusión. Es como, nadie discute esto. Obvio. Es mucho más fácil. Si no tenés plata, te va a ser más difícil, sin duda. Pero imposible. Quizás son la minoría, sí. ¿Por qué? Bueno, porque depende de tu empuje. Pero que sea, aunque haya uno que lo haga, eso demuestra que no es imposible. Por eso después la gente admira al jugador de fútbol que viene de la villa o un músico que viene de la villa. La diferencia es que de nada la hicieron. Bueno, pero después la gente, cuando le mencionás al futbolista que se hizo millonario, te dice, bueno, pero ese es el caso de uno en 1.000.000. Es como, ¿y qué me importa? Bueno, es una demostración. Es imposible. No, aparte también es uno que se hizo hipermillonario. Bueno, no digo que todos sean a ser hipermillonarios, pero hay mucha más gente, no solo uno en 1.000.000, que sí salen de donde están, sí hacen mucha plata y sí, no sé, de repente tiene una empresa de empleados y qué sé yo. O sea, no necesitas ser Messi para hacer un ejemplo de alguien que hizo plata. Igual, no sé Messi, pero Maradona. No, aparte noto que la gente que más pone un techo es la gente que nunca tuvo contacto con personas que demostraran superar ese techo.
Y también aparte tiene que ver con la personalidad de cada uno. Con plata o no, obviamente una mera cuesta más, la otra cuesta menos. O sea, Sí. eso, ese básico que ya lo sabemos todos, depende de cada persona si se resigna o no. Si es como, listo, no tengo esto, entonces me tiro acá y Sí. le das empuje. Depende de la resignación de cada uno. Cada uno tendrá también su concepto de sí mismo y sabrá hasta dónde puede llegar a partir de eso. O sea, hay gente que se frena a sí misma también y no avanzan ni 2 pasos porque no se creen capaz de avanzar 2 pasos. Una última, porque puedo estar mucho tiempo, evidentemente escribí un montón. Las red flags en las personas, estas banderas rojas, estos indicadores de cómo son en realidad, que se les escapan, viste, como que se les son filtraciones en su personalidad que aparenta ser de cierta forma, suelen ser evidentes y pasan de largo generalmente porque la negación del otro es más fuerte. La negación de que tu amigo en realidad es choto, de que tal en realidad es envidioso. Tu familia medio que quiere que te vaya mal porque tienen un bambo ellos y lo proyectan en vos y les da bronca que vos logres cosas que ellos no han podido en su momento. Por ejemplo, son cosas que pasan alrededor nuestro, que son evidentes, que con sentido común te das cuenta. O sea, a mí no me suelen sorprender las personas. No sé, no me acuerdo cuándo fue la última vez que alguien me sorprendió con lo que hizo. No me acuerdo. ¿Tengo mala memoria o realmente fue hace mucho? Siento que somos transparentes todos. Suele ser notorio. Alguien tiene que ser el maestro del disfraz para que no nos demos cuenta. Y no noto que nadie sea el maestro del disfraz. O sea, ni los psicópatas ni nadie. No sé, siento que tiene más que ver con cómo nos mentimos a nosotros mismos que con cuán bien actúa el otro. Si vos estás renegado a darte cuenta de cómo es el otro porque vos ya te hiciste la idea de que con esa persona te vas a casar, por ejemplo, vas a ignorarlo todo. Por eso después tenés amigos que te cuentan cosas de su pareja, por ejemplo, y vos estás como, ¿por qué te quedas ahí? ¿Qué estás haciendo? Esto es obvio. Y el otro no lo quiere aceptar porque se apegó tanto a su idea de cómo tienen que ser las cosas que le choca. O sea, disonancia cognitiva. Se hicieron este concepto de cómo es y cualquier cosa que demuestre que su idea está equivocada, la van a tachar, la van a empujar, no la van a procesar. En fin, ese es el podcast de hoy. Tengo más, eventualmente haré una parte 2 seguramente, o bueno, temas que desarrollaré particularmente. Y si se les ocurre alguna otra verdad cruda de este tipo, sería muy, muy, muy interesante que las comenten. Así las podemos debatir un poco entre todos. Y no soy una loca hablando sola, lo cual a mí me encanta hablar, como verán. O sea, esto en crudo tiene casi 1 hora. Pero también me gusta que me respondan. Les mando un beso.